Cuantas más series haces, más músculo ganas. ¿Seguro? Porque si eso fuera cierto, cualquiera que entrene 2 horas al día con 25 series de pecho debería tener un físico espectacular. Y la realidad es que la mayoría de personas que entrenan así están estancadas. Llevan meses, a veces años, sin progreso visible, sintiéndose agotados y frustrados. Y el problema no es que les falte esfuerzo ni constancia. Es que están pasando un límite que probablemente no saben que existe y están perdiendo el tiempo en la mitad de ellas. Hoy vamos a ver exactamente dónde está ese límite y cómo saber si lo estás superando sin darte cuenta. Entonces, si el exceso de volumen es un problema real, ¿por qué hay gente que termina ahí? Hay 2 razones principales. La primera es la influencia directa de la cultura fitness. Abres cualquier red social y te encuentras rutinas de culturistas profesionales entrenando 2 horas, haciendo 5 o 6 ejercicios de pecho, 4 de bíceps, con un volumen descomunal. Y claro, si ves que alguien con un físico increíble entrena así, la conclusión parece obvia. Si quiero resultados, tengo que hacer lo mismo, entrenar como una bestia parda. Pero esas rutinas no te cuentan toda la historia. Esas personas llevan muchos años entrenando. Han construido una tolerancia al volumen y una capacidad de recuperación que la mayoría no tiene. Y en muchos casos su contexto es radicalmente distinto al tuyo o al mío. Y aquí viene el problema. Copiar su rutina sin compartir su contexto es como intentar seguir el plan de entrenamiento de un corredor de maratón profesional cuando tú nunca has corrido más de 5 kilómetros seguidos. No tiene ningún sentido y probablemente te va a hacer más daño que beneficio. Y la segunda razón es algo tramposa, porque la lógica nos diría que si hago 10 series y funciona, 20 deberían funcionar el doble de bien, ¿no? Suena completamente razonable, pero el cuerpo humano no funciona así. Responde de forma lineal al estímulo. Y ahora, antes de entrar en por qué ocurre esto, necesitas entender un matiz que mucha gente pasa por alto. Cuando hablamos de volumen en hipertrofia, nos referimos al número de series efectivas por músculo por semana. Pero ojo, no todas las series cuentan igual. Una serie de calentamiento con un peso que no te supone un esfuerzo real no es una serie efectiva. Y una serie donde te quedas a 6 o 7 repeticiones del fallo, según la investigación reciente, tampoco genera el mismo estímulo que una donde llegas a 1 o 2 del fallo. Así que cuando hablamos de volumen, en realidad estamos hablando de cuántas series realmente duras haces por músculo cada semana. Series donde hay esfuerzo real. Eso es lo que cuenta. Y con esa distinción clara, ahora sí podemos hablar de lo que pasa cuando sumas demasiadas de esas series. Porque aquí es donde entra un concepto que puede cambiar tu forma de entrenar completamente. Los rendimientos decrecientes. Piensa en el volumen de entrenamiento como en regar una planta. Si no la riegas, se seca. Si la riegas lo justo, crece fuerte y sana. Pero si la riegas el doble de lo que necesita, no crece el doble. Más bien, se ahoga. Con el entrenamiento pasa exactamente lo mismo. Y aquí es donde mucha gente cruza la línea sin darse cuenta. Existe una relación entre el volumen que haces y el resultado que obtienes. Y esa relación tiene forma de curva. Al principio, cada serie que añades genera más estímulo, más potencial de crecimiento. Pero llega un punto en el que añadir más series ya no aporta prácticamente nada nuevo. Y si sigues subiendo por encima de ese punto, el efecto empieza a invertirse. Ya no estás generando más estímulo útil, estás generando fatiga. Y la fatiga no es gratis. La fatiga tiene un coste directo. Afecta a tu recuperación, a tu rendimiento en las siguientes sesiones y a tu capacidad de progresar semana tras semana. Esto es lo que se conoce como la curva estímulo-fatiga. Y entenderla es probablemente una de las cosas más útiles que puedes hacer para mejorar tu entrenamiento. De hecho, un metaanálisis de Mike Israetel y Brad Schoenfeld de 2017 analizó más de 15 estudios y encontró que por encima de cierto umbral semanal, el crecimiento muscular se estanca o incluso disminuye. Así que la evidencia es bastante clara. Por eso la pregunta no debería ser ¿cuánto puedo entrenar? La pregunta correcta es ¿cuánto puedo entrenar y seguir recuperándome lo suficiente como para poder progresar de forma sostenida? Y aquí es donde el exceso de volumen empieza a hacer daño de verdad. Porque no es un daño que notes de un día para otro. Es un daño silencioso, acumulativo, que va frenando tu progreso sin que te des cuenta. Cuando haces más volumen del que tu cuerpo puede recuperar, pasan varias cosas. La fatiga se acumula, y no solo la fatiga muscular, también la fatiga neural y sistémica. Tu sistema nervioso se agota, y cuando eso ocurre, tu rendimiento cae. No puedes apretar igual, no puedes meter la misma intensidad. Las series que haces al final de una sesión interminable, cuando ya estás completamente destrozado, son series donde no puedes ni acercarte al fallo de verdad. Y esas series apenas generan estímulo. Y eso tiene un nombre: volumen basura. Series que suman fatiga, pero casi ningún estímulo real. Series que tú cuentas en tu registro como trabajo hecho, pero que en realidad no están contribuyendo a que crezcas. Es como echar gasolina en un coche con el depósito ya lleno. No te hace ir más rápido,
simplemente se derrama. Y lo peor de todo es que esto es increíblemente difícil de detectar desde dentro, porque tú sales del gimnasio sintiéndote destruido, has sudado, has hecho un montón de series, te duele todo y piensas, menuda sesión que me acabo de marcar. Hoy he entrenado brutal. Pero la realidad es que una parte importante de todo ese trabajo no ha servido para nada productivo. Ha sido ruido, no señal. Y aquí es donde entra una idea fundamental que mucha gente pasa por alto. El progreso no ocurre durante el entrenamiento, ocurre durante la recuperación. Cuando entrenas, lo que haces es generar daño muscular, crear un estímulo. Pero el crecimiento real sucede después, cuando tu cuerpo repara ese daño y se adapta. Si no le das el tiempo ni los recursos suficientes para hacer ese trabajo, no hay crecimiento. Mucho movimiento, mucho desgaste, mucho esfuerzo, pero ningún avance real. El volumen que no puedes recuperar es volumen que no te hace crecer. Así que, ¿cómo puedes saber si estás en esa situación? Hay señales bastante claras. Tus sesiones duran sistemáticamente más de hora y media o 2 horas. Tu rendimiento cae de forma evidente dentro de la propia sesión. No consigues progresar en cargas ni en repeticiones desde hace semanas. Tienes agujetas permanentes que no terminan nunca de irse. Y arrastras una fatiga general de semana en semana que nunca desaparece del todo. Si reconoces varias de estas señales, es muy probable que estés haciendo más de lo que tu cuerpo puede asimilar. Pero hay una buena noticia. Probablemente necesitas mucho menos de lo que piensas para seguir creciendo. Y ahora voy a enseñarte exactamente cuánto. Para entender cuánto volumen necesitas, hay 2 conceptos que te van a ayudar mucho. El primero es el volumen mínimo efectivo. A veces lo verás como MEV. Es la cantidad mínima de series que necesitas hacer para que un músculo reciba estímulo suficiente como para crecer. Por debajo de ese umbral estás entrenando, sí, pero no lo bastante como para provocar una adaptación real y crecer. Para la mayoría de personas, según la literatura científica, ese mínimo suele estar en torno a 6 a 10 series efectivas por semana, dependiendo del músculo y del nivel de entrenamiento. El segundo es el volumen máximo recuperable, MRV. Y este es el que casi nadie tiene en cuenta. Es el techo máximo de volumen que tu cuerpo puede asimilar y del que puede recuperarse correctamente. Si te pasas de ahí, da igual cuántas series hagas. No vas a crecer más. Vas a acumular fatiga, perder rendimiento y estancarte. Tu objetivo no es entrenar en el máximo. Es entrenar en algún punto entre ese mínimo efectivo y ese máximo recuperable. Ese es tu rango productivo. Todo lo que quede por debajo es insuficiente. Y todo lo que quede por encima es contraproducente. Pero entonces, ¿cómo sabes si estás dentro de este rango o te has pasado? La evidencia científica, incluyendo varias revisiones y metaanálisis, sitúa ese rango efectivo para la mayoría de las personas en torno a 10 a 20 series efectivas por músculo a la semana. Pero ojo, esto es una referencia general, no una cifra mágica. Depende de tu nivel de entrenamiento, de cada músculo, de cómo de cerca llegas al fallo en cada serie, de tu capacidad individual de recuperación, de tu sueño, de tu alimentación. Muchos factores influyen. Pero lo importante no es clavarte en un número exacto. Es entender el principio que hay detrás. Y lo interesante es que la mayoría de la gente que se estanca no está por debajo del mínimo. Está por encima del máximo. Está haciendo más de lo que puede recuperar. Y por eso no progresa. Vale. Entonces, ¿cómo llevas esto a la práctica? El enfoque es sencillo. Empieza con un volumen moderado, cerca de ese mínimo efectivo. Algo como 8 a 12 series efectivas por músculo por semana. Y desde ahí, evalúa. Si estás progresando en peso, en repeticiones, en rendimiento general, el volumen probablemente ya es suficiente. No toques lo que funciona. Si en algún momento el progreso se estanca de verdad, puedes aumentar ligeramente. 1 o 2 series más por semana. Y volver a evaluar tras unas semanas. Así va subiendo de forma controlada dentro de tu rango productivo sin pasarse al otro lado. Lo que nunca deberías hacer es empezar directamente por el máximo volumen posible y quedarte ahí de forma permanente. Porque no te dejas margen de progresión y te expones a todo lo que hemos visto antes. Y puede que ahora estés pensando, pero si hago solo 10 o 12 series, ¿eso no es muy poco? No. Y aquí es donde viene probablemente la idea más importante de todo el vídeo. 10 series realmente duras, con buena ejecución, buen rango de movimiento y llevadas cerca del fallo, van a generar más crecimiento que 20 series mediocres hechas con prisa, mala técnica y lejos del fallo. La calidad de cada serie siempre importa más que la cantidad total de series. Y para que esto quede claro, voy a ponerte un ejemplo concreto. Imagina a alguien que entrena pecho haciendo 6 ejercicios distintos con 4 series cada uno. 24 series de pecho en una sola sesión. Tremenda paliza. Las primeras series son buenas, hay intensidad, hay esfuerzo real. Pero a partir de la serie 14 o 15, el pecho ya está completamente fatigado. Las últimas 9 o 10 series las ejecuta con menos peso, peor técnica, lejos del fallo.
puro volumen basura. Esa persona lleva rato por encima de su máximo recuperable y ni siquiera lo sabe. Ahora imagina a otra persona. 3 ejercicios bien elegidos, con 3 o 4 series cada uno, todas llevadas cerca del fallo, con buena técnica y rango completo de movimiento. 11 o 12 series totales de verdadera calidad. Esa persona está trabajando dentro de su rango productivo. Probablemente va a crecer más. Y además va a poder recuperarse correctamente y volver a entrenar fuerte en la siguiente sesión. Fíjate, el doble de trabajo, el doble de tiempo en el gimnasio, el doble de fatiga acumulada y el estímulo real que ha generado cada uno es prácticamente el mismo. Solo que uno va a poder recuperarse y seguir progresando la semana siguiente y el otro probablemente no. El volumen que no puedes recuperar es volumen que no te hace crecer. Empezamos hablando de personas que entrenan mucho y duramente, pero no consiguen progresar como esperan. Ahora ya sabes por qué. Muchas veces no es falta de esfuerzo. Es exceso de volumen basura que genera fatiga sin estímulo real. Recuerda, en hipertrofia no gana quien entrena más. Gana quien entrena lo suficiente, con calidad necesaria y puede recuperarse para seguir progresando sesión tras sesión. Ajusta tu volumen, prioriza la calidad de cada serie sobre la cantidad y dale a tu cuerpo el tiempo y los recursos que necesita para crecer. Y probablemente descubras que necesitas bastante menos de lo que pensabas para avanzar, más de lo que imaginas. No necesitas entrenar más, necesitas entrenar mejor. Ahora ya sabes cuántas series necesitas. Pero la forma en la que las repartes durante la semana puede multiplicar tus resultados o arruinar tu recuperación. De eso hablaremos en el próximo vídeo, así que suscríbete para no perdértelo. Soy Manu Nieto y esto ha sido Fitnertia. Nos vemos y hasta la próxima.